conocer en esta ocasión el trazo de segmentos paralelos. Vamos a empezar básicamente conociendo un poquito en relación a, pues básicamente, cuáles son algunas de las herramientas que utilizamos para dibujar. Tenemos el principal y más importante, que es la regla. ¿Para qué nos sirve la regla? Para medir segmentos y trazar líneas. Usted tiene una regla, puede ser que sea de 15 centímetros o de 30 centímetros, dependiendo del tamaño de su juego geométrico. También tenemos lo que es una escuadra. Esta nos sirve para trazar rectas paralelas y perpendiculares. También podemos trazar, por ejemplo, ángulos de 45 grados, de 90 grados. También tenemos lo que es el cartabón. Este es un elemento nuevo que conocemos el día de hoy. Este nos sirve también bien para trazar rectas paralelas y perpendiculares. También tenemos lo que es el compás, pero el compás lo vamos a estar utilizando más adelante y nos sirve para trazar circunferencias, arcos de circunferencia y para transportar segmentos. Y también tenemos a este otro elemento que es llamado el transportador. ¿Para qué sirve el transportador? Para medir y construir ángulos. Estos son los elementos importantes en la geometría. La regla, la escuadra, y la escuadra es la que vamos a utilizar el día de hoy. También está el cartabón, el compás y el transportador. Empecemos conociendo qué son las rectas paralelas. Y aquí acá observan ustedes 3 ejemplos de rectas paralelas o segmentos paralelos. Son líneas que están siempre a la misma distancia y nunca se encontrarán. Son aquellas que siguen una misma dirección y no se cruzan, aun cuando se las prolonga. Acá, si nos damos cuenta, las líneas paralelas de color negro, ¿sí?, tienen la misma distancia en ambas, pero nunca se topan o se tocan, ¿verdad? Lo mismo acá tenemos en el caso de las líneas rojas. De la misma manera, unas están en horizontal, otras están en vertical y unas están inclinadas. Estas son las rectas paralelas o líneas paralelas. Bien, conozcamos un poquito de dónde encontramos las líneas paralelas. Las podemos encontrar en las vías de un tren, líneas paralelas. También las podemos encontrar en las gavetas de un mueble o de un cajón, líneas paralelas. También la podemos encontrar en nuestra regla de 30 centímetros. Ahí forman líneas paralelas. También podemos encontrar las líneas paralelas por ejemplo, en la carretera. Podemos encontrarlas también. Nuestro lápiz está formado de líneas paralelas. También las líneas de nuestro cuaderno tienen o forman líneas paralelas. Ahora veamos cómo se trazan estas líneas paralelas. Prestemos atención, por favor. Recuérdese que en matemática debemos de seguir pasos y procedimientos, ¿verdad? ¿Procedimientos para qué? Para poder construir lo que necesitamos. En este caso, necesitamos conocer cómo trazar segmentos paralelos. Y aquí observan ustedes los dos elementos, la regla y la escuadra, ¿sí? Esos son los elementos que se utilizan. Para trazar segmentos paralelos, coloca la escuadra sobre la regla como indica la figura y traza una línea. Vean, por favor. Se tiene que hacer primero colocar la regla, encima colocamos la escuadra y luego trazamos una línea. Luego se desplaza la escuadra, como lo está usted observando en esta ilustración, y luego se traza una línea más, dependiendo de cuál es la medida que queremos en cada segmento. Puede ser 2 centímetros, 3 centímetros, 6 centímetros, etc. Y luego los segmentos trazados quedarían de esta manera. Entonces,
Primero debemos de posicionar correctamente nuestra regla y nuestra escuadra, trazar el primer segmento. Corremos un espacio dependiendo de cuál sea la medida y trazamos el segundo segmento. Y por último nos quedaría de esta manera. Es bastante sencillo, solamente es de que usted tenga cuidado de colocar correctamente estos dos elementos. Ahora veamos acá. Aquí tenemos el trazo de dos segmentos paralelos. Vean acá. Aquí tienen ustedes una imagen de cómo es su regla. La regla tiene centímetros y tiene pulgadas. Usted puede utilizar las pulgadas o los centímetros para medir los segmentos paralelos. Un ejemplo. Acá tenemos la regla y están utilizando pues en este caso están utilizando las pulgadas, ¿sí? Ok, vean. El primer trazo se hizo en la tercera pulgada y la segunda se hizo en la cuarta pulgada. Quiere decir que hay una medida de 1 pulgada entre estos dos segmentos y estos forman segmentos paralelos, ¿sí? Porque estas no chocan. Si seguimos el trazo del segmento, no van a chocarse, ¿sí? Por eso se llaman segmentos paralelos. Y veamos, primero lo que se hace es trazar el segmento, en este caso el que ustedes observan por acá, luego se desliza a la derecha para poder trazar el segundo segmento. Aquí tenemos otro ejemplo y se coloca la regla en otra posición. Pues en este caso es en forma vertical. Entonces, trazamos con esta base el primer segmento, luego deslizamos hacia arriba para poder trazar el segundo segmento. Y así formamos líneas paralelas o segmentos paralelos. Aquí tenemos otro ejemplo de otra forma de segmentos paralelos. Tenemos en este caso igual, acá seguimos utilizando lo que son las pulgadas. Podemos utilizar pulgadas o podemos utilizar segmentos, dependiendo de cuál sea la instrucción de su maestro. En este caso podemos observar cómo está colocada la regla, está colocada de forma horizontal y también observamos cómo está colocada la escuadra. Se traza el primer segmento, luego se desliza hacia la izquierda para poder trazar el segundo segmento. Este es el primer segmento y este será el segundo segmento. Y básicamente así formamos nosotros lo que son los segmentos paralelos. Muy bien, ahora conozcamos cómo se realiza el trazo de segmentos perpendiculares. Vamos a conocer pues inicialmente cómo se trabaja directamente pues este trazo, ¿verdad? Y directamente qué es una línea perpendicular y algunos ejemplos. Rectas perpendiculares. Las líneas perpendiculares son dos o más líneas que se intersectan con un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. La esquina de una hoja de papel se forma con líneas perpendiculares. La forma que tiene, pues en este caso, nuestra escuadra, tiene una recta perpendicular, porque en la esquina específicamente tiene formado un ángulo recto. También, por ejemplo, si usted observa algún libro, algún cuaderno, las esquinas tienen rectas perpendiculares, porque usted al medir puede observar que hay un ángulo recto en cada una de las esquinas y esas son básicamente rectas perpendiculares. Acá tenemos algunos ejemplos de cuáles son las rectas perpendiculares. ¿Dónde encontramos nosotros líneas o rectas perpendiculares? Las encontramos en la forma de una ventana. Se forma un ángulo recto acá, otro acá, acá y acá. Acá podemos decir que en esta ventana hay 4 ángulos rectos. También los encontramos acá en la forma de esta cama. Pueden ser también líneas perpendiculares de esta manera. Aquí se forma un ángulo recto, también acá, acá y acá. 4 ángulos.
También en una cerca hay unas líneas perpendiculares y esta es la forma de las líneas perpendiculares. También podemos encontrarlas en la unión de las calles. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 calles. Ahí se forman líneas perpendiculares o segmentos perpendiculares. Los postes de la luz, de esta forma, también forman líneas perpendiculares. Bien, ahora veamos cuál es el trazo de las líneas perpendiculares con la escuadra, siempre utilizando nuestra escuadra, chicos. Con una escuadra, traza una línea. La misma servirá de base para la perpendicular que deseamos trazar. Puede utilizar, si usted desea, su misma escuadra o puede utilizar una regla para poder trazar el primer segmento. Luego ubicamos una escuadra que tenga un ángulo recto sobre la línea base y trazar la perpendicular trazada. Y en este caso, al momento de trazarla, podemos formar nosotros lo que es un ángulo de 90 grados, que en este caso recibe el nombre de ángulo recto. Entonces es bastante sencillo, solamente es tomar en cuenta cuál es la forma de las perpendiculares y cuál es la forma de las paralelas. Y así no vamos a tener confusión al momento de trabajarlas. Bueno, veamos acá un ejemplo. Siempre utilizando la regla y utilizando nuestra escuadra. El primer paso es trazar la base, que sería esta, y luego de arriba hacia abajo trazamos el segundo segmento. Lo que ustedes pueden observar es que se trazó un ángulo recto y ahí encontramos nosotros dos líneas perpendiculares porque forman exactamente un ángulo recto. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo son los trazos de líneas perpendiculares. Puede ser de esta manera y si ustedes observan en ambos casos hay 90 grados. También puede ser de esta manera, de esta otra forma y de esta manera también. Y si se dan cuenta, en ambos extremos hay directamente 90 grados, es decir, un ángulo recto. Y así es la forma en que nosotros debemos de conocer y de trazar las líneas perpendiculares o segmentos perpendiculares.